¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otra cápsula más a su programa Rutas y Retos de Legalidad, este programa universitario nacido en la Facultad de Derecho de la UNAM y que hoy por hoy también se transmite a varias universidades a través de Radio UNAM y muchos otros espacios digitales, porque ya ahora esta es la nueva forma también en la que nos podemos comunicar. Y pues bueno, el día de hoy, damas y caballeros, estoy muy honrado, muy complacido y creo que todos nosotros también lo vamos a estar muy pronto, inmediatamente, porque tenemos a la doctora Paola Vanessa Nava Calvo, quien, déjenme decirles, no nada más es una abogada ya con mucho prestigio, experta en temas de derecho civil, familiar, sino es una gran investigadora y una gran catedrática, ha dado clases en múltiples universidades del país. Vaya, podríamos hablar de muchas, entre ellas la UNAM, el INADE, y bueno, varias más. Cuenta con su despacho propio. Aparte también, la doctora es una activista muy importante en temas de derecho de la mujer. Y bueno, prácticamente si habláramos de toda su currícula, nos llevaríamos toda la hora. Doctora, gracias por honrarnos con su presencia y más con un tema tan importante como es la violencia vicaria. ¿Cómo está, doctora? Ay, no, al contrario, pues muchísimas gracias. La verdad me siento muy honrada. Qué bello, me encantó la presentación con tantas flores. Mira quién habla, ¿no? También un gran catedrático, abogado y ahora amigo, ¿eh? Este, pues mira, la verdad es que a mí me emociona mucho el poder participar en este tipo de programas para que haya la información correcta, ¿no? La información, porque desafortunadamente muchas veces hasta los mismos grupos nos dividimos, ¿no? Y por lo tanto llevamos a un extremo que es el extremo del odio, ¿no? Porque siempre que hablo, por ejemplo, que digo que soy una abogada feminista, de manera inmediata te etiquetan y te dicen, ah, entonces eres una mujer que odia a los hombres. Y eso también es ignorancia, porque eso tampoco es el feminismo, ¿no? Y precisamente hablando de nuestro tema de la violencia vicaria, es resultado del feminismo, es resultado precisamente de alzar la mano por la violencia de género. Todo este movimiento de la violencia vicaria empezó precisamente en Europa. De ahí lo adoptaron en América Latina, empezó por Colombia, se fue esparciendo y actualmente ya es un concepto que está vigente en algunas legislaciones de México. Pero vamos a empezar desde qué es la violencia vicaria. Este término fue utilizado por primera vez por una activista llamada Sonia Vaccaro. Ella era la que decía, ¿no?, que había una violencia que recibían los hijos y que no estaba siendo catalogada ni tipificada en ninguna norma y que como es un sustituto de su objetivo principal, en este caso la contraparte, y ahorita digo por qué hablo de la contraparte, se vuelve el niño, se vuelven los hijos un instrumento para causarle daño a mi principal objetivo, que es mi contraparte. ¿Por qué digo mi contraparte? Porque si bien es cierto, fue resultado de alzar la mano y visibilizar este tipo de violencia derivado de la violencia de género, y aquí, ahí hay muchas feministas, activistas y también doctrinarias que aseveran que la violencia vicaria solamente se da de hombres hacia mujeres y hacia sus hijos, lo cual obviamente como postulante en la materia familiar, pues obviamente todos los que hemos visto este tipo de violencia sabemos que no es así, que también hay violencia vicaria de parte de la mamá hacia el papá, ¿no? Desafortunadamente, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, violencia vicaria lo dejó nada más de esta manera, del hombre hacia la mujer, lo cual resulta, y seguramente en su momento se van a tener que amparar los hombres, porque resulta discriminatorio, porque efectivamente también hay violencia vicaria cometida de las mujeres hacia los hombres. Desafortunadamente, todo desenlace, y no quiero abocarme solamente a los divorcios, porque muchas veces viven en unión libre o tuvieron una relación sin siquiera pernoctar en el mismo domicilio. Bueno,
Resulta que todo rompimiento, ya sea legal o no legal, causa un dolor, causa una fractura, lleva un proceso psicológico en nuestro cerebro y nuestras emociones que puede causar efectivamente mucho dolor, enojo y llevar todas y cada una de las fases de ese duelo. Sin embargo, el hecho de no tratar, de no sanar dicho duelo, provoca precisamente este tipo de violencia, en el cual, hablando hasta casos extremos de a lo que puede llegar este tipo de violencia, está precisamente el caso emblemático de la violencia vicaria en España de Ángela, en el cual Ángela había denunciado ante las autoridades de la violencia que había sido objeto tanto ella como su hija, y resultó que él mató a su hija de 7 años con tal de causarle dolor a la madre. Estamos hablando del extremo de la violencia vicaria, pero existe, ¿no? ¿Y por qué pongo este ejemplo como extremo? Porque fue el que hizo que se visibilizara este tipo de violencia, ¿no? En el cual efectivamente, pues existen, no solamente estamos hablando de homicidio o feminicidio, también estamos hablando de que hay amenazas, insultos, la violencia económica, ya no les pagan los colegios, no les pagan las medicinas o tratamientos, las escuelas extracurriculares, club deportivos, digo, porque dependiendo obviamente de la condición social que estemos hablando, pues los niños están acostumbrados a un cierto nivel de vida, a tener un tipo de educación, muchas veces, te tenían escuela privada, ahora castigo para tu mamá, tú vas a ir a escuela pública, ¿no? Digo, yo fui a escuela pública, no lo veo como un castigo. Sin embargo, para los niños que están acostumbrados a un colegio, ese cambio resulta ser brusco, ¿no? Y con consecuencias de tipo psicológico y emocional, porque para todo menor un cambio de escuela, ya sea pública o privado, de pública, privada, cualquier cambio implica un desequilibrio emocional. Entonces, también tenemos otro tipo de daños que pueden ser con información que sea dolorosa para los hijos, obviamente de la contraparte, manipulación, ¿no? Antes denominada en la norma como alienación, y ya la Corte resolvió que no se trata de una alienación, sino de una manipulación, en el cual precisamente los niños, en el momento que están con el progenitor, ¿no? El victimario, eh, eh, les da información de la contraparte, que él o ella no te quiere, no le importas, él es mala persona, él incluso, ¿no? Hasta hacen partícipe, luego hasta el entorno de la familia, ¿no? O sea, también dicen los abuelos, los tíos, y se vuelven los niños, desafortunadamente, entre las dos partes, se vuelven los que reciben las balas en el fuego cruzado, ¿no? Esta violencia vicaria debe de enfocarse precisamente a proteger al menor, atendiendo a este principio tan sonado, y que precisamente este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tenía como principal objetivo el interés superior del menor. Y si bien es cierto, ¿no? Los menores son los mayormente perjudicados en este tipo de violencia, también lo es que las autoridades, al no tener la capacitación debida, ¿no? Para identificar este tipo de violencia, pues desafortunadamente, pese a que lo tengamos en una norma como actualmente, digo, aquí en la Ciudad de México no lo hay, pero sí está en el Estado de México, sí está aquí tengo una lista de estados que ya lo tienen, como Baja California Sur, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Hidalgo, Puebla, Yucatán y San Luis Potosí. Solamente 8 entidades federativas actualmente lo tienen dentro de sus normas, tipificada como violencia vicaria en diferentes
leyes en el Código Civil. Tengamos en consideración que hay algunas entidades federativas que tienen su Código Civil y su Código Familiar, hay otras que lo tienen en alguna ley específica de violencia de género, hay otros que lo tienen en su Código Penal, pero al final del día ya son 8 entidades federativas que lo tienen. Sin embargo, así como esta reforma en el que contempla la violencia vicaria, pues también hay otras normas, Olimpia, la ley Ingrid, la ley Malena, la ley Monse, y bueno, la ley Matilde, bueno, y así, Malena, me puedo ir con desafortunadamente tantas reformas y creaciones de normas que ya llevan nombres de diferentes mujeres, y que sí es un avance, pero desafortunadamente se queda solo en papel, ¿no? También apenas hablando precisamente de la ley Sabina, de los deudores alimentarios, en los cuales pues muchos de mis clientas estaban muy emocionadas porque las vieron en los medios de comunicación y me decían, ¿a poco ya no va? Porque él dice que no tiene dinero para dar pensión, pero se la pasa viajando. ¿A poco ya no va a poder viajar? Porque yo vi en las noticias que efectivamente es parte de lo que ya contempla esa nueva reforma publicada en el Diario Oficial. Sin embargo, hay mucho camino por andar, porque no solamente es la publicación de la norma, sino también que existan los instrumentos y las autoridades capacitadas para poder dar cumplimiento a la norma, ¿no? Ya que desafortunadamente es una violencia que ahora no solamente por el tema de las redes sociales, sino que ha habido como que cada vez más división entre, yo siento y veo este fenómeno en todos los ámbitos en México, que esta subdivisión y esta división y subdivisión y que estamos unos contra otros, hombres contra mujeres, fifís contra chairos, o sea, ya todo mundo Hay una etiquetando confrontación ahí, la ¿no? confrontación en lugar de unirnos para algo, pues para algo bueno, ¿no? Porque eso es lo Ujú. que, como dice el refrán de divide y vencerás, y a nosotros cada vez nos tienen más divididos, cada vez nos tienen más lo que yo te decía, ¿no? Ah, eres feminista, entonces estoy hasta los otros. Espérame tantito, no, claro que no, Por claro que no ejemplo, estoy. doctora, perdón que le interrumpa, sobre todo porque quisiera puntualizar nada más y me encantaría saber su opinión, porque efectivamente sí, digo, nos podría dar para hablar un tema, del tema del feminismo y cómo sí se ha entendido, como usted bien lo señaló, diferente, ¿no? Y a veces hay etiquetas que nada que ver, ¿no? Muchas veces con esa parte. Entonces, solo para tener claro para nuestra audiencia, podríamos decir que entonces la violencia vicaria es una violencia que se ejerce por uno de los padres en contra del otro usando como un medio o instrumento a los hijos. Así es, así es. Ujú. Y cómo, por ejemplo, porque yo entiendo esa parte de que, bueno, o sea, cómo comprobar que esa es la intención, dañar a la otra parte, bueno, no a la otra parte, sino al otro papá o a la mamá, a través de los hijos, por ejemplo, y cómo no confundirlo con un ejercicio de, ante un juzgado, por ejemplo, de ver quién es el que se debe quedar con la patria potestad, ¿no? Y también la patria, bueno, independientemente de eso, la guardia y custodia de los menores, que uno diga, oye, pues es que yo pedí la guardia y custodia y me la concedieron a mí, pero el hecho de que tú digas que te hago sufrir porque no te dejo ver a los hijos, o sea, cómo delimitar que no sea esa línea delgada de decir, bueno, esto es violencia vicaria y esto es nada más simple un ejercicio de la guardia y custodia que tiene uno de los progenitores. Y eso le pregunto porque en Puebla fue muy famoso, ahorita un asunto que se resolvió, donde un papá se queda a sus hijas y la mamá empieza una lucha donde pues prácticamente él siempre fue ganando las instancias y le dieron a él la guardia y custodia. Y ella decía que era violencia vicaria, precisamente porque no la dejaba ver a sus hijas, porque las hijas querían verla a ella y pues a él no le importaba, ¿no? Entonces, hoy por hoy ganó, incluso ya hasta salió en los medios el tema de este caso, y pues ya prácticamente ganaron esa parte. Entonces, ¿cómo decirle a la gente, sobre todo a los que nos ven
pues no se asusten, ¿no? Porque tal vez muchos van a decir, no, pues ya, mejor, ni porque ya de todos lados me pueden agarrar, ¿no? Por así decirlo. Más, como usted también lo dijo, que se tiene la costumbre de que el hombre siempre es el malo, y lo digo así porque así lo dicen hasta en los juzgados, no es que vemos cuando presentan las demandas, por ejemplo, no es que me tiene casi abandonada y él es el malo, él es el que no sé qué y tal cosa. Incluso hay un juzgado familiar que es muy famoso, que no digo el número ni la jueza, pero tiene ya ella siempre, o sea, todo lo que siempre beneficia a la mujer, ¿no? Y eso es algo que se ha visto, hasta las mismas mujeres han dicho, es que no tendría por qué haberme concedido esto la juez, ¿no? Pero bueno, le cedo el uso de la voz, doctora, para que nos pueda dar luz en estos puntos. Gracias. Así es, fíjate que por eso es muy interesante que cuando nosotros queremos acreditar este tipo de violencia, sea por medio de una prueba psicológica, en el cual precisamente dentro del cuestionario nosotros tenemos que manifestar que las baterías que va a llevar a cabo la psicóloga para determinar si alguno de los progenitores es eh, está causando violencia de cualquier tipo, si alguno de los progenitores está manipulando a los menores, ¿no? Y esas baterías, porque pues muchas veces la gente le tiene miedo pues sí, a los estudios psicológicos y te dicen, pero ¿cómo es posible que es que va a llegar y va a mentir? Va a llegar y va a decir que no es cierto. Sí, a ver, la batería de las pruebas psicológicas, efectivamente siempre hay una entrevista de por medio, pero en la entrevista, claro que todos vamos a llegar a mentir. Nos ha pasado con las pláticas con los menores, en las que los niños pues obviamente llegan amenazados. Yo he escuchado cómo los niños me dicen, es que si no digo esto, mi papi va a meter a la cárcel a mi mamá, o mi mamá va a meter a la cárcel a mi papá, o ya no voy a volver a ver a mi papá, o ya no voy a volver a mi mamá. Entonces, tengo que decir esto porque yo sí quiero verlos a los dos, ¿no? Entonces, en una plática probablemente sí lleguen muy manipulados y digan algo que no es verdad. Sin embargo, con las pruebas psicológicas, ahí sí se puede, atendiendo a lo que yo solicite, porque las pruebas psicológicas no las puedo dejar así de abiertas. Por eso nosotros los abogados tenemos que elaborar nuestro cuestionario de ver qué es lo que pretendo con esas pruebas psicológicas. Si hay alguno algún agresor activo o pasivo, porque aquí hay de dos tipos de agresiones, si alguno de estos progenitores cuál es el más idóneo, cuál es el vínculo afectivo, cuál es el que puede cohabitar con los hijos, porque también eso lo acaba de resolver la Corte hace no, ya 3 años, y dijo que el hombre y la mujer debe ser considerado por partes iguales para ver quién se queda con la guardia y custodia de los menores. No así con criterios, como tú bien comentas, el de la juez, que, o sea, de entrada, guardia y custodia para la mujer, sea como sea, ¿no? O sea, esto ya es incorrecto. Que algunos juzgados, y por eso también todo el camino que hay que andar, porque sí hay un criterio de la corte, pero los juzgados siguen haciendo lo que se les venga en gana, no justificando, no fundando y motivando por qué yo le estoy dando la guardia y custodia a ella y no a él, y viceversa, ¿no? O sea, es que no entran al estudio. Y además, hay otro tema que sería también de algo que es la perspectiva de género, porque hasta el hecho de que seas mujer no quiere decir que tenga, a mí me ha tocado mujeres con un pensamiento que me hacen dudar no solamente del hecho de que si vea o no perspectiva de género, si eres buena o mala persona, pero por eso es importante que esto va a ser resultado de las pruebas psicológicas. No hay otra prueba, porque a final de cuentas ahí se va a determinar si, porque así lo dicen en los dictámenes, si yo le tengo odio a mi pareja, pero como yo pues ya no lo veo, ¿no? Ya no, lo tengo ahora como lo que aplicamos, ¿no? Lo bloqueamos, ya no te puedes comunicar conmigo para nada, pero sí veo a mis hijos. Entonces, y yo sé que todo lo que les diga a ellos, les peguen, los dejes sin comer, todo eso, a ti te va a hacer que te hierva la cabeza, te vas a volver loca o loco, ¿no?
Ah, pues sí. Digo, ahí está el caso que puse de Ángela. Ay, sí, a ti te odio tanto que yo sé que si mato a tu hija, aunque es mi hija, pues a ti te voy a llenar de dolor. Pues sí, pero implicó hacerle daño a sus hijos. Muchas veces, yo cuando platico de estos temas, me dicen, pero ¿cómo es posible que alguien le haga daño a sus propios hijos para hacerle daño a un tercero? A lo mejor la gente con sentido común y sana, porque entendamos que esto lo están haciendo porque no están sanos, psicológica y emocionalmente hablando. Como ellas, por eso es que la única prueba con la que se puede determinar si efectivamente es violencia vicaria y poder dar ese brinquito que tú dices, si se trata de violencia familiar o se trata de violencia vicaria, ¿no? O también no es cierto, ella lo está inventando porque también lo hay, ¿no? Que yo diga que efectivamente hay violencia vicaria porque les habla pestes a mis hijas de mí y resulta ser que la que está haciendo ese tipo de violencia soy yo, no él. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Y yo ya he cachado también este tema, que van y se quejan de la contraparte cuando van y exhiben en el juzgado, pues los mensajes de WhatsApp, de Messenger, ¿no? O audios en los cuales existen estas amenazas de decir, no vas a volver, lo que comentabas hace un momento del caso de Puebla, en el que no le permitían ver a los hijos. Y ese tipo de violencia vicaria lo cometen mucho las mujeres, porque no es un derecho del progenitor o progenitora de ver a sus hijos, es el derecho del menor de ver a su papá y a su mamá, de convivir con ellos y de convivir con su familia materna y paterna, porque también hay esos casos, ay sí, que lo vea, pero yo no quiero que vuelva a ver a esa vieja bruja, ¿no? Y bueno, no, tú no la veas, si quieres no la vuelvas a ver en toda tu vida, pero es la abuelita y el niño tiene derecho de ver a su abuelita, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la única forma en la que podemos acreditarlo, digo, siempre y cuando no haya un tipo de violencia vicaria física, pues tendría que ser forzosamente las pruebas psicológicas y ahí el abogado es donde tenemos nosotros que trabajar en el tipo de cuestionario, ¿no? Que tenemos que realizar. Yo como segunda carrera estudié psicología y veo que esas baterías que hacemos nosotros ya para el dictamen, o sea, realmente no es manipulable como lo pudiera ser una charla, ¿no? O sea, va más allá, va a abrir las capitas de la cebolla para ver qué hay atrás de esta violencia, ¿no? Porque acuérdense que, por ejemplo, cuando hay tanta agresión, tanta ira, tanto odio, atrás de eso hay mucho dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que en los dictámenes se va a reflejar, o sea, está muy enfadado con ella, está muy enfadado con él y por lo tanto los hijos son el instrumento para perjudicarla a ella o a él. Y eso, si estás yendo a terapia, en la terapia te lo dicen. El problema es que cuando ya está trascendiendo o está impactando la salud psicoemocional de los menores, es mejor denunciarla. Pero ¿qué pasa cuando existe la violencia vicaria, pero no la puedo denunciar porque aquí no es delito, no es nada, ¿no? Ese es un tema que todavía falta porque así como la violencia familiar, como yo la puedo hacer variar, en mi caso aquí de la Ciudad de México, puedo denunciar vía penal la violencia familiar. Y por otro lado, tener una controversia igual de familiar por violencia e irme por los juzgados familiares. Tengo las dos opciones, ¿no? Pero yo, si hay violencia vicaria, la tendría que cuadrar aquí en la Ciudad de México como violencia familiar, porque todavía no existe ese avance que ya hay, por ejemplo, en el Estado de México. En el Estado de México, a partir de noviembre del año pasado, ya existe como tal en la norma la violencia vicaria, ¿no? Y así en las otras 7 entidades federativas que mencioné. O sea, todavía falta mucho camino por andar y que haya la capacitación, ¿no? Y a lo mejor también tanto de los abogados que nos dedicamos a la materia como de las autoridades, porque
pues esa duda que tú tienes, pues yo creo que también las autoridades, oye, ¿cuándo voy a catalogar que sí, cuándo es que no, o cómo lo voy a ordenar? Porque puede ser que atendiendo el interés superior del menor, acordémonos que el juez puede ordenar las pruebas que considere necesarias. Entonces puede ser que el juez, dependiendo del caso concreto, esté vislumbrando un tipo de violencia, y en este caso que sea una violencia vicaria, y que en un momento dado sea si las partes no lo ofrecieron, que sea el juez el que ordene las pruebas psicológicas para detectar si hay una violencia vicaria, ¿no? Ok, y por ejemplo, entonces, la prueba reina en violencia vicaria tendría que ser la prueba psicológica y esta tendría que realizarse al otro progenitor, por así decirlo, o al padre respectivo y a los hijos. Los menores, así es. Perfecto. Y por ejemplo, ahí tengo una duda, sobre todo para ser más claros. Entonces, la violencia vicaria, como muy bien lo señaló usted, no se contempla como un delito. Sin embargo, por lo que entiendo, la violencia vicaria se ha manejado en estas 7 entidades de la República como un juicio de controversia familiar o como un juicio especial o cómo se ha dado el trámite procedimental o procesal de la violencia vicaria. Fíjate que algunas entidades, bueno, no, todas las entidades federativas tienen una procuraduría, ¿no?, de protección a los niños, niñas y adolescentes. Todas las entidades federativas. Algunas entidades federativas están señalando que sea esta la procuraduría la que conozca de estos asuntos de violencia vicaria, ¿no? Entonces, no así un ministerio público común y corriente, no así los juzgados de lo familiar o en su caso mixtos o civiles, porque también recordemos que en otras entidades federativas pues no hay juzgados familiares, sino conocen los civiles o en un momento dado hasta los mixtos, ¿no? Entonces, depende de la regulación de cada una de las entidades federativas. Si va a conocer la Procuraduría, si lo voy a hacer por medio de los juzgados familiares, si tengo las dos opciones, o sea, si puedo hacerlo por medio de una denuncia o de una demanda, va a depender de cada una de las entidades federativas. Por eso es que me preocupa tanto este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque sí habla de violencia vicaria, pero la ley sustantiva, ¿no? No lo tiene contemplada. Y entonces, donde no lo tiene contemplada, ¿a dónde voy? O sea, qué padre que ya me estás reconociendo que existe violencia vicaria. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo la denuncio, la demando? ¿Ante quién voy? ¿No? Puedo. Algunas entidades federativas sí han sido muy específicas. ¿Por qué? Porque resulta que como aquí las víctimas directas, o sea, aquí específicamente en la violencia vicaria tenemos víctimas directas y víctimas indirectas. Las víctimas directas pues son los menores de edad, que son los instrumentos, que son el medio para perjudicar a mi contraparte. ¿Por qué? Porque yo a ellos los considero una extensión de mi contraparte. No los estoy viendo como personitas independientes a mi contraparte, yo las estoy viendo como una extensión, entonces les pego. Bueno, como aquí las víctimas directas son los menores, recordemos que el tratamiento que se les da a los menores es distinto al que se nos da a nosotros los adultos, por muchos temas. Nuestro desarrollo cognitivo, ¿no? Ahora, la verdad es que estoy sorprendida porque ahorita nos están llegando muchos asuntos, por lo menos ahorita tenemos como 6 asuntos, en el cual los hijos son autistas. Son solamente una niña autista, porque les decía yo a mi equipo de trabajo, digo, ¿no se dieron cuenta que ya son muchos los que tenemos con hijos autistas? Y todos son varones. Digo, yo no sé si científicamente tenga una explicación, pero a mí me llamó mucho la atención. Y actualmente ya tenemos uno con la niña autista, ¿no? Entonces, generalmente habían sido puros niños. Pero precisamente con los niños
que están en su fase de desarrollo, ¿no? De psicoemocional y social, o sea, puede impactar muchísimo este tipo de violencia, aún más que un adulto. Por eso es que hay quienes dicen que sean las procuradurías que son expertas o que debieran, digo, porque hay veces que, pues desafortunadamente conocemos cómo se manejan las autoridades en nuestro país y que muchas veces, pues el hecho de que tengan un puesto no quiere decir que tengas la preparación. A mí me ha tocado tener asuntos en los cuales el director jurídico de determinada alcaldía no es abogado, ¿no? Entonces, digo, porque yo digo, de por lo menos, si tienes un cargo de director jurídico, yo creo que mínimo deberías de tener la licenciatura en Derecho, pero bueno. Así pasa con las procuradurías. Se supone que ellos tienen la capacitación y la expertise para lidiar con los menores de edad, para ver cómo los vas a procurar, cómo los vas a cuidar, cómo vas a anteponer el interés superior del menor. Entonces son estos algunas entidades federativas que están considerando que debieran de ser la institución correcta para darle seguimiento. Sin embargo, ahorita, en este momento, está en el limbo, ¿no? En este momento está en el limbo porque esa violencia vicaria existe, o sea, nadie puede decir que eso no existe porque eso existe y hay muchos casos y yo creo que todos los que nos hemos dedicado a esta materia lo hemos visto. Es más, hasta los que no nos hemos dedicado a la materia porque pues de rebote te llegan a contar casos o has tenido familia, amigos o tú, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me he puesto de ejemplo porque yo sí viví en carne propia lo que es la violencia vicaria y es muy frustrante y desesperante, ¿no? El ver que para hacerte daño a ti, ¿no? Así, como dirían vulgarmente, te peguen donde más te duele y obviamente pues donde más te duele son tus hijos. Entonces, pues sí, dices así, como en los juegos, así yo no juego, así yo no juego, ¿no? Pues sí, porque te frustra, ¿no? El hecho de que no sea contigo el odio, la ira, la frustración que tienen en contra de ti. Entonces, estas personas que no son sanas, pues buscan este instrumento que son los menores. Entonces, actualmente hay muchísimo camino por andar respecto de la violencia vicaria, pero ya hay un avance porque ya existe, porque ya reconocieron que este tipo de violencia existe, ¿no? Y que ya le pusieron un nombre, ¿no? Violencia vicaria. Y que en un momento dado, la idea es que con el paso del tiempo se vaya regularizando más, regulando más al respecto para que ahora no solamente digamos que existe, sino cómo yo lo hago valer, ¿no? Y y cuál sería el tratamiento, porque acordémonos que uno de los derechos principales de los hijos es también el derecho a la familia, ¿no? Entonces, cuando se denuncia o se demanda cualquier tipo de violencia, siempre es con el afán de que castiguen al agresor, ¿no? O sea, mi fin principal es que si él me está agrediendo, autoridad, castígalo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debiéramos realmente perseguir como sociedad? Si él está agrediendo, que ya no lo haga, porque a final de cuentas, que se cuide, que se sane, porque a final de cuentas los hijos necesitan la figura materna y la figura paterna, nos guste o no. Entonces, ambas figuras son sumamente importantes en el sano desarrollo de todos los menores. Y también siempre pongo el ejemplo otra vez yo. ¿Por qué? Porque yo una mujer ya de 42 años, yo todavía necesito de mis papás. A mí sí los amo, o sea, me gusta ver a mis papás, ¿no? Y entonces imagínense un menor de edad, Sí, ¿no? sí. Bueno, si nosotros los necesitamos, los amamos y los queremos y cuando los vemos nos da mucho gusto, pues los niños también. Y si mi mamá es buena o mala y mi papá es bueno o malo, como sea,
es mi papá, como sea, es mi mamá, ¿no? Y muchas veces, de verdad, he visto casos en los cuales un rechazo, una violencia vicaria extrema, y de todos modos los niños quieren ver al papá o quieren ver a la mamá. Entonces, aquí nos deberíamos nosotros de enfocar no solamente en sancionar, sino en dar un tratamiento y una solución. ¿Por quién? Por el interés superior del niño. Y por ¿Y cuál? ejemplo, perdón doctora que le interrumpa, porque me sacan muchas dudas interesantes respecto a lo que nos dice, que vaya que es interesante también, porque al final, si vamos haciendo elementos, el primero es la violencia vicaria tiene la intención de dañar indirectamente a la otra persona, es decir, al otro progenitor, a través de los hijos, siendo ellos las víctimas directas, ¿no? Dos, quiero pensar que entonces la violencia vicaria solo se puede ejercer por quien tiene la guardia y custodia de los menores, o no necesariamente. No necesariamente, porque precisamente en muchos ejemplos de la violencia vicaria dicen que en el régimen, por ejemplo, cuando hay un régimen de convivencia, Ujú. aprovechar ese poco tiempo que tengo para Perfecto. envenenar, ¿no? O sea, yo pudiera comprarte, yo pudiera darte, yo pudiera hacer todo esto si vivieras conmigo. Sí, porque tu mamá es mala, porque tu papá es malo, o sea, aprovechan ese poco tiempo, y yo lo he visto con mis clientas que llegan y me dicen, licenciada, es que siempre que regresa, regresa bien cambiado, bien contestón, no quiere comer, porque aquí en casa come de todo, regresa de con el papá y no quiere más que papas y helado, ¿no? Pues sí, porque pues el papá también, y a lo mejor está entendible, ¿eh? No lo justifico, pero entendible, es decir, oye, tengo tan poquito tiempo con él que no me voy a pelear que se coma la comida, quieres un helado, los quieren consentir, está bien, ¿no? Pero también debe de haber una línea, ¿no? En la cual dices, bueno, hasta dónde es sano y hasta dónde es no. Yo he tenido casos en los cuales, pues, los hijos regresan tan cambiados al grado ya de a la mamá o insultos al papá, o que llegan y están con el papá, y entonces mi mamá dice que tú eres un tal por cual, y que tu nueva novia o tu nueva esposa es una ¿no? Porque pues ellos están, insisto, ellos están en medio del fuego cruzado, ¿no? Y además que, insisto, yo en todos mis casos donde lo he visto es esa falta de salud emocional y de salud mental, Salud al mental. grado que luego me han dicho, es que yo no quiero que ella conviva con la nueva novia, ¿no? Digo, no me dicen así, dicen, no quiero que convivan con la, ¿no? Ajá, sí, No, claro. digo, nada más que sabes que yo no puedo decirle al juez que no conviva porque yo no tengo, si bien es cierto, también hay un criterio de la Corte que dice que están obligados también a llevar a cabo pruebas psicológicas las parejas de los Ujú. progenitores, ¿no? También lo es de que no nada más es que se ordene porque se ordene, o sea, debe de existir una justificación del por qué yo no Correcto. quiero que conviva con esa persona. Probablemente si esa persona lleva conductas o acciones en contra de mis Ujú. hijos y esas desencadenan un impacto, ¿no? Negativo en su estado psicoemocional, definitivamente que se hagan los estudios. Pero si nada más es porque yo tengo ese dolor o ese coraje de que él ya está o ella ya está con otra persona, ¿no? Eso no es válido. Entonces, esta violencia vicaria no necesariamente es para el que tiene la guardia y custodia. Es más, ha habido violencia vicaria mutua, Ok. ¿no? Porque de un lado él se la pasa para acá y de otro ella se pasa para acá. Entonces, Es que eso es lo por que eso insisto. hablábamos. O sea, Entonces ahí, sí, y los niños ahí en el fuego cruzado recibiendo todas exacto. las balas de los papás, ¿no? Es que me parece que hablar de violencia vicaria, como bien lo decía usted, sí es muy interesante porque hay que poner el tema el dedo en la llaga, pero a veces ya es algo que se ha practicado desde hace mucho tiempo, ¿no? Nada más que ahorita se le está dando otro nombre desde un punto de vista, sin dejar de que sea violencia familiar. Pero, por ejemplo, entonces ya hablamos de que ahora para probar esa violencia son la prueba psicológica para el menor y el otro progenitor que se siente como víctima indirecta, ¿no? Y por ejemplo, ya si se acredita
vamos a pensar qué consecuencias podría tener. Es decir, ya en la praxis, por ejemplo, qué pasaría con ese progenitor en relación con sus hijos y con la otra pareja, ¿no? Bueno, con la que fue el otro progenitor. Así es. Bueno, pues fíjate que es sumamente interesante tu pregunta porque primero vamos a ver en el entendido de lo que tenemos ahorita, ¿no? De cómo lo tenemos regulado. Si ahorita existiera una denuncia de violencia familiar, atendiendo a que pues hay violencia vicaria, pero pues aquí todavía en la Ciudad de México no hay. Bueno, pues yo tengo la posibilidad de demandar ante los juzgados orales la pérdida de la patria potestad por haber cometido un delito. ¿Y ese delito cuál es? Violencia, ¿no? Si yo no decido irme por el tipo penal, sino me voy por una controversia de violencia familiar, ¿qué es lo que va a determinar el juez, no? Dependiendo, obviamente, del grado de violencia, pues puede haber como consecuencia restricción, suspensión total del régimen o bien, si el juez ve que sí hay violencia, pero no es como para que te suspenda el régimen de convivencia o la modificación de la guardia y custodia, porque también puedes promover un incidente de modificación de la guardia y custodia atendiendo a este tipo de violencia, el juez puede ver que es un tipo de violencia que con un tratamiento psicológico, ¿no? Pudiera extinguirse. Y esto por quién? Muchas veces por las recomendaciones que dan las psicólogas, ¿no? En el dictamen. Es que se requiere, ¿no? Que reforzar el vínculo afectivo entre el padre y el menor, o entre la mamá y el menor. Se recomienda un régimen con estas condiciones, que, por ejemplo, tenía un caso en el cual pues la violencia era más por la abuela paterna y la tía hermana de él, y ellas eran las que decían, pues es que tu mamá es una tal por cual. Entonces, pues ahí no puedes, pues, mira, tú quieres ver a tu hija, ver en una casa que no sea tu mamá y tu hermana, que le están causando tanto daño a tu hija, ¿no? Porque a la hija no solamente hacia la mamá, eran insultos hacia la niña. Es que tú estás gorda, tú estás negra, tú estás fea, tú estás... No, bueno, entonces yo le decía a la niña, pero era por parte, ¿no? De la familia. Entonces, en un momento dado, cuando se ve quién es el generador de la violencia, hay que tomar las medidas necesarias. Entonces, pues dependiendo, ¿no? Del tipo de violencia, yo siempre, dependiendo del grado también de la gravedad que existe en el caso concreto, yo les pongo el panorama de qué es lo que podemos hacer. Porque en un momento dado, si la idea es que pues, ni siquiera conviva ya con el menor, bueno, pues dependiendo pues sí, del grado de agresión, sí pudiera llegar a ser, pero si no, si es un tema, porque insisto, ¿no? Hay veces que es más, yo quiero denunciar o quiero demandar para castigar al otro, y deberíamos de ir en el sentido de para que no le cause daño a mi hijo, a mi hija, ¿no? Porque también el desaparecer al papá o la mamá de la faz de la tierra no le va a solucionar la vida. Insisto, no en todos los casos. Hay unos casos en los cuales dices, ay, sí, mejor que se desaparezca, porque ese no es de los que se va por los cigarros y ya nunca regresa, ¿no? Porque realmente no ve a los hijos, y cuando los ve, pues nada más es para causarles daño. Entonces, ese tipo de falta de responsabilidad afectiva que tienen los padres, pues sí, en un momento dado, pues debe ser sancionada, y en este caso, bueno, pues si nada más apareces cuando te acuerdas que tienes hijos, pues mejor que promover la pérdida de la patria potestad, ¿no? Y que nada más se quede con las obligaciones, ¿no? Lo ideal es que ambas partes se sanen y que continúen ejerciendo su paternidad responsable, ¿no? Acompañen en el sano crecimiento de sus hijos sin restricción alguna, ¿no? Sin embargo, pues solamente si alguna de las partes decide no sanarse, ¿no? O porque luego también
en las sentencias se les condena a que tomen terapia psicológica y en muchas ocasiones se les da a las instituciones en las que tienen que tomar, que tienen que llevar informes cada bimestre, trimestre, semestre, que tienen que informar con quién están tomando terapia, y hay jueces que sí le dan seguimiento. Hay otros que hay una sentencia muy bonita, pero pues no se le da seguimiento, y es la contraparte la que tiene que estar promoviendo y que se la perciba que vaya a las terapias psicológicas, y que se la perciba, porque no dan cumplimiento a las terapias psicológicas. Lo ideal es que pues ambas partes se sanen y acompañen en el crecimiento de sus hijos, ¿no? Pero pues ahí sí, las consecuencias pues van a ser dependiendo del caso concreto, y sí pueden ir desde, digo, si en el caso de la violencia vicaria existe ya hasta lesiones, ¿no? Pues podríamos hablar hasta en la denuncia, pues hasta la pena privativa de la libertad, dependiendo de las lesiones. Yo te estoy comentando del caso de Ángela de España, en el cual pues hubo de por medio un homicidio, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de violencia que haya sido, pues puede ser desde solamente una terapia, o que se ordene una terapia psicológica, hasta la pena privativa de la libertad, ¿no? Y en medio, pues podemos hablar de cambio de régimen, pérdida de la patria potestad, podríamos hablar de muchas consecuencias dependiendo del caso concreto, o bien que que las visitas sean en el centro de convivencia supervisada. Digo, dependiendo de la entidad federativa, pues le ponen distintos nombres, pero al final de cuentas es eso, ¿no? Que sea el tribunal quien esté vigilando al momento de que se lleve a cabo esta convivencia. Entonces, pues pudieran ser muchas las consecuencias dependiendo del caso concreto y de la gravedad del asunto, ¿no? Porque si ya lo estás demandando o denunciando, entiendo que sí ya hay evidencia de que está pasando, ¿no? Porque muchas veces es un caso aislado. A mí me ha tocado gente que también ya irradia en la exageración, ¿no? O sea, he tenido clientas que me dicen, es que se lo llevó y me lo regresó con un chichón. Es niño, ¿no? Y mira, fue un caso aislado después de tanto tiempo. Todos los que tenemos hijos, pues todos nuestros hijos sufrieron chichones, ¿no? Todos, todos. Yo creo que, bueno, no he conocido un niño que no, cuando haya sufrido un chichón, ¿no? Y hay gente que de verdad que ya, es que, no sé, sí, o sea, ya llegan de que, ¿y cómo yo sé que comió bien? Porque a mí se me hace que no, a ver, ¿es alérgico a algo? Bueno, si es alérgico, dale una lista o exhibimos en el juzgado una lista de las alergias que tiene. No, pues no. Entonces, no puede llevar el niño aquí una cámara, Sí, claro, para grabar en todo momento. o sea, no, o sea, ya gente que irradia en la exageración y pues no, eso no es violencia vicaria, eso también es una manipulación, no, eso también es una exageración de que, bueno, sí quiero que lo vea, pero quiero que lo vea aquí en la casa, aquí en el comedor y casi, y que yo los esté vigilando. Yo, de verdad que me lo han pedido muchas veces, y de manera inmediata les contesto, no es sano. No es sano para ti, no es sano para él y no es sano para tu hijo. Y ningún juez no lo va a permitir. Sí, y menos si el niño no está lactando, ¿no? Porque si está lactando, entiendo que tú cada 3 horas le tienes que dar pecho. Pero como ya no está lactando, ya no puedo pedirle, no puedo justificar esa situación, ¿no? Entonces, muchas veces irradian en la exageración de una y de otra parte, ¿no? Por el tema, insisto, de falta de salud psicoemocional. Y yo veo luego esta falta de salud psicoemocional que siempre, siempre les recomiendo, por favor, como parte de este proceso, te pido que sí vayas a terapia, ¿no? Porque es muy desgastante también estar lidiando con personas que quieren hacer algo que no es en pro del interés superior del menor, ¿no? Sino que nada más es con ganas de fastidiar a la contraparte, ¿no? Y también te quieren utilizar a ti, ¿no? De instrumento para, no para defender, ¿no? Porque al final de cuentas, pues uno
Yo digo que los abogados, nuestro trabajo es resolverle los problemas a las personas, no traerles más problemas, ¿no? Entonces, vienen ya con una problemática, vienen con heridas, vienen con dolor, vienen con pérdidas económicas, emocionales, psicológicas, y nosotros tenemos que resolverles, no hacerles más grande el problema, ¿no? Efectivamente, tienen toda la razón en eso. De ahora ya podemos decir, como bien lo dijo, la violencia vicaria, 7 entidades de la República lo tienen regulado, faltan bastante. Tenemos las dos vías, la familiar o la civil, dependiendo también cómo esté regulado en el Estado, en la entidad, y la vía penal, siempre y cuando se cuadre esta como violencia, ¿no? Violencia intrafamiliar. Y en esta parte, ya porque el tiempo, como decimos nosotros, el tiempo es muy envidioso, nunca nos deja tiempo y se va corriendo, me gustaría cederle la palabra, doctora, para que nos pudiera brindar sus conclusiones finales respecto de este tema para que podamos cerrar el programa. Muchas gracias. No, pues al contrario, la verdad es que agradezco mucho. Yo creo que ¿no? Estas oportunidades de poder informar, ¿no? Porque insisto, y así inicié mi plática, que muchas veces hay hasta mala información por parte de la autoridad, ¿no? Tan es así que por eso ahorita el Código Nacional viene con la violencia vicaria solamente cometida por los hombres. Entonces, por eso es tan importante estos foros, ¿no? En los cuales, así como en un momento dado, en esta lucha de los derechos de la mujer, de la violencia de género, del feminismo, para hacer visible este tipo de violencia, también hay que ser visible la violencia que hay de la contraparte. Entonces, a pesar de que muchas activistas dicen que la violencia vicaria no existe del hombre a la mujer, sí existe, ¿no? Eso es algo que yo voy a seguir defendiendo y no voy a quitar el dedo del renglón. La violencia vicaria puede ser cometida por cualquiera de los progenitores en contra de sus hijos para perjudicar a su contraparte, ¿no? Entonces, habiendo aquí dos tipos de víctimas, la directa o la indirecta, que de antemano, pues a todos y cada uno de los legisladores que han dado pauta y por lo tanto hay muchos congresos en las entidades federativas que están viendo el tema, pues que no te quite tampoco, que no se vaya a dejar en el olvido este tema, que aprueben todas estas legislaciones que están en pro de que esté tipificado este tipo de violencia, que se creen los instrumentos para que también se pueda llevar a cabo la sanción y tratamiento de este tipo de violencia pro del interés superior menor. Insisto, muchas gracias y la verdad es que, como tú dices, se pasa muy rápido el tiempo y agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, doctora, muchas gracias en serio por esta gran oportunidad que nos brinda. Sabemos que es una mujer sumamente ocupada, siempre activa, pero también muy comprometida con crear conciencia desde las escuelas, desde las nuevas generaciones y también al público en general, que estoy seguro, cierto estoy, le va a ayudar a muchas personas porque ese es el problema que tenemos actualmente, la desinformación, y estos programas académicos son precisamente eso, para informar y para aprender de los que saben, en este caso como usted. Agradecemos mucho a usted que nos está, a usted que brinda la oportunidad de poder vernos. Es un gran me gusta, ¿no? Para motivarnos a seguir realizando estos. Suscríbase al canal si no está suscrito en la parte de abajo. Dele clic al botón y a la campanita para que sean los primeros en recibir ustedes. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por su apoyo, y este espacio es suyo y será fascinante hablar con usted de muchos otros temas de su mano. Muchas gracias. Muchas gracias.